Mi nombre es Julio Méndez Uriburu, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes en el Centro Radiológico Méndez Collado en la provincia de Tucumán. En los siguientes 20 minutos aproximadamente vamos a ver un repaso de las técnicas de imágenes y de la anatomía del hombro. La cintura escapular comprende a la articulación glenohumeral, al acromio clavicular, al esternoclavicular y al espacio escapulotorácico. Nosotros vamos a abordar en detalle a la articulación glenohumeral. Por sus movimientos, la articulación del hombro es la más movible de todas las en artrosis. Tiene movimientos de abducción y aducción, flexión y extensión, en la cual hay una proyección adelante y una proyección hacia atrás, movimientos de rotación alrededor de un eje transversal, con circunducción y rotación hacia adentro y hacia afuera alrededor de un eje vertical, lo cual está sin duda facilitado por la acción de un amplio conjunto de músculos, como por ejemplo es el deltoides, el supra y el infraespinoso, el subescapular, los redondos mayor y menor, el dorsal ancho, trapecio, romboides, bíceps, tríceps, entre otros. La articulación escapulohumeral o articulación del hombro une el miembro superior con la cintura torácica y pertenece, como recién decíamos, por sus características a la clase de las enartrosis. La enartrosis es un tipo de articulación conformada por dos superficies, una convexa y otra cóncava, que permite gran movilidad, como antes referíamos, en todos los sentidos. Las superficies articulares que componen la articulación del hombro son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, como estamos marcando en el gráfico de la izquierda. La cabeza del húmero, por sus características, es redondeada y representa aproximadamente el tercio de una esfera y forma con el eje del húmero un ángulo de entre 130 a 150 grados. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello anatómico, el troquín, el troquíter y la corredera bicipital. La cabeza humeral está recubierta por cartílago de un espesor que es variable, desde aproximadamente 1,5 mm hasta 2 milímetros, siendo de más espesor en la parte superior que en la parte inferior. La glena del omóplato, que conforma la cavidad articular del omóplato, tiene una forma de óvalo y su eje mayor es vertical. Sobre la cavidad glenoidea, que es poco profunda, se extiende una capa de cartílago hialino. Se puede también observar el cartílago articular que recubre a la cabeza humeral y también a la glena del omóplato. La cavidad glenoidea resulta pequeña para alojar a la cabeza del húmero, lo cual es parcialmente compensado por la existencia del rodete glenoideo, que es un cordón fibrocartilaginoso que rodea la cavidad glenoidea, en la que hay una cara externa a la que se inserta la cápsula y una cara interna que es lisa y es la articular y se inclina hacia la cavidad glenoidea con la cual se continúa. Las superficies articulares están unidas por una cápsula fibrosa que a su vez está reforzada por el ligamento córaco-humeral y los ligamentos glenohumerales. Los ligamentos glenohumerales son 3 y están aplicados sobre la cara anterior de la cápsula. Se adhieren íntimamente a ellas y desempeñan la misión de reforzarla. Se dividen de acuerdo a su localización en ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. El ligamento glenohumeral superior se individualiza con mayor claridad en los exámenes con distensión de la cápsula articular en resonancia magnética
y en los cortes axiales superiores. El glenumeral medio puede también verse en los cortes en el plano axial, transcurriendo muy cercano al labrum anterior, y aquí cabe destacar al complejo de Beaufort, que si bien es poco frecuente, suele observarse hasta en el 5% de la población, y consiste en una hipoplasia o ausencia de la porción anterosuperior del labrum que se asocia con un ligamento glenumeral medio grueso que se inserta en el labrum superior o en la glenoides. Por último, el ligamento glenumeral inferior, que tiene mucha importancia en el mantenimiento de la estabilidad dinámica de la articulación glenumeral mediante su banda anterior. También posee una banda posterior en el receso axilar. El ligamento glenumeral inferior se inserta siempre en el labrum inferior y en el cuello del húmero. La superficie anterior de la cápsula articular está recubierta por la membrana sinovial, la cual envía dos prolongaciones hacia el exterior. Una es el receso superior del subescapular, que se coloca por debajo del músculo subescapular, y la otra es la bolsa bicipital, que rodea el tendón de la porción larga del bíceps. En este gráfico comparamos una imagen anatómica con un examen de radiografía contrastada de la articulación del hombro, donde se pone manifiesto la comunicación de la membrana sinovial con las estructuras antes mencionadas. El acromion presenta variaciones morfológicas que pueden estar relacionadas con condiciones patológicas que causan el síndrome de impactación subacromial. En el año 1986, plano de perfil, el tipo 1 corresponde a una superficie inferior recta, el tipo 2, superficie inferior curva, el tipo 3, gancho anterior, y el tipo 4 con superficie inferior convexa. Otro factor que puede incidir en el espacio subacromial es la posición del acromion con respecto al extremo de la clavícula en la articulación acromioclavicular. Normalmente está prácticamente alineado con el eje longitudinal de la clavícula, pero en algunas circunstancias se presenta por debajo de este con una inclinación lateral que, de acuerdo a su magnitud, puede contribuir al síndrome de impingement. Otro punto importante dentro del estudio anatómico es resaltar al tendón de la porción larga del bíceps braquial y a los tendones que forman el manguito de los rotadores. El tendón de la porción larga del bíceps está formado por una porción corta que se origina junto con el coracobraquial en la coracoides y por la porción larga que se origina en el tubérculo supraglenoideo. El tendón de la porción larga del bíceps en su origen es extraarticular y se rodea de una vaina sinovial. Luego ingresa en la articulación y se convierte en intraarticular, pero está por fuera de la sinovial y transcurre entre los tendones del supraespinoso y del subescapular. Como toda estructura anatómica, puede tener variantes anatómicas no solo en la morfología, sino también en el origen. En algunos casos, con poca frecuencia, puede tener un trayecto bífido que debe distinguirse de causas patológicas como rupturas. Puede también tener un origen no solo en el tubérculo supraglenoideo, sino que a veces se lo ve inserto en la base del proceso coracoideo, del labrum glenoideo, tanto anterior como posterior. El manguito de los rotadores está formado por los tendones de 4 músculos que se insertan en las tuberosidades mayor y menor del húmero y son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. El tendón del supraespinoso se inserta en el troquíter, en la faceta superior, y se origina en la escápula por encima de la espina. El tendón del infraespinoso también se origina en la escápula, en la cara posterior inferior por debajo de la espina, y se inserta en el troquíter, en la faceta media. El tendón del subescapular se origina en la cara anterior de la escápula y su tendón se inserta en el troquín. El redondo menor se origina en la cara posterolateral de la escápula y su tendón se inserta debajo del infraespinoso en la faceta inferior del troquíter.
La cápsula articular es una estructura laxa que permite movimientos con gran amplitud. La inserción posterior está fijada al labrum posterior y no muestra grandes variaciones anatómicas, mientras que la inserción capsular anterior es variable y se describen distintos tipos de acuerdo a su localización. Se describen tres tipos de inserciones, tipo 1, 2 y 3, de acuerdo a la inserción en la glena del omóplato. El tipo 1 es el más frecuente y se da en el vértice o en la base del labrum. El tipo 2 en la fosa glenoidea cerca de la base del labrum y el 3 en el cuello de la escápula. Los tipos 2 y 3, fundamentalmente el 3, predisponen a inestabilidades. El labrum es un tejido fibrocartilaginoso que recubre los bordes de la cavidad glenoidea. Tomándolo como una estructura anatómica, se pueden por lo tanto establecer variaciones dentro de la morfología habitual. La morfología de la glena del omóplato es sin duda importante para la valoración de procesos de inestabilidad. La tomografía computada muestra con claridad mediante reconstrucciones 2D y 3D multiplanar su estructura así como sus contornos. De esa manera se pueden realizar también algunas mediciones que permiten establecer cuadrantes que van a tener trascendencia en la planificación de posteriores cirugías en caso de secuelas de fractura. Se traza una línea que une los dos extremos más salientes en el plano de frente y otra línea vertical a partir de la cual se realiza un círculo y de esa manera queda dividido en cuadrantes. Otro aspecto anatómico a destacar es el arco coracoacromial, que tiene gran utilidad en la estabilización y en el evitar el ascenso de la cabeza humeral. Está compuesto por la clavícula distal, por la superficie inferior del acromion anterior, la articulación acromioclavicular, el tercio anterior del proceso coracoides y el ligamento coracoacromial. Para la valoración de las estructuras óseas, vamos a tomar como parámetro la radiología convencional y a la tomografía computada. Fundamentalmente en la radiología convencional vamos a nombrar algunas proyecciones que tienen mucha utilidad y lo que podemos encontrar en dichas proyecciones. La puerta de entrada para el estudio anatómico del hombro sin duda es la radiografía. Es un estudio accesible, de fácil realización y tiene adecuada sensibilidad. Usando como guía los didácticos dibujos del libro de Greenspan, mostramos las técnicas habituales que son las que no deben faltar. La vista anteroposterior. El paciente puede estar acostado o puede estar de pie. El brazo del lado afectado está extendido y en una posición neutra. El rayo central se dirige hacia la cabeza humeral. La proyección anteroposterior con rotación externa del brazo permite mostrar el perfil de la glena del omóplato. El paciente puede estar sentado de pie o incluso en decúbito supino. Se rota aproximadamente 40 grados hacia el lado de la supuesta lesión y el rayo se centra dirigiéndose a la articulación glenohumeral. Para ver la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea se puede recurrir a la proyección axilar. En este caso, el paciente separa el brazo, lo apoya sobre la mesa y se coloca el chasis por debajo de esta. El tubo se angula entre 5 y 10 grados hacia el codo, con el rayo central dirigido hacia la articulación del hombro. A veces hay dificultad para obtener la proyección axilar como la recién mostrada, y se puede recurrir a la proyección de Lawrence, en la que se muestran las mismas estructuras que en la proyección axilar estándar. Otra posibilidad de obtener una imagen en el plano axilar
es la técnica de West Point, en la que se ve mejor o con mayor claridad la relación entre la cabeza humeral y el reborde glenoideo anterior-inferior. Mostramos aquí también una tomografía computada en el plano axial que nos permite reconocer con mucho mayor claridad las estructuras óseas en el caso que estemos buscando patología en la glena del omóplato. En la proyección transescapular o en I escapular tiene especial interés para el estudio de luxaciones y se efectúa con rotación del cuerpo a 60 grados de manera que el hombro se desplaza hacia adelante y esto lleva el omóplato a proyectarse en forma de Y. Una proyección similar a la lateral de escápula, pero en la que el rayo central va de atrás hacia adelante con una angulación de 5 a 10 grados hacia los pies, es la denominada outlet view para ver el espacio donde transcurre el músculo supraespinoso. Sin duda hay muchas incidencias para el estudio de la anatomía del hombro. Concluimos con esta que es la proyección de Zanca o Zanca View para la valoración de la clavícula y de la articulación acromioclavicular, en la que, mediante una proyección anteroposterior, se angula el tubo hacia la cabeza entre 15 a 30 grados. La ecografía del hombro se ha utilizado sobre todo para la valoración de las lesiones del manguito de los rotadores. Se utilizan dos posiciones en general, ambas con el paciente sentado. Una con el brazo en rotación neutra y brazo en extensión, abducción y rotación interna, con la mano detrás de las costillas, tocando el omóplato contralateral. Esto hace salir al supraespinoso por fuera del arco coracoacromial. En la primera posición se estudia muy bien el tendón de la porción larga del bíceps y también el músculo subescapular, mientras que el supraespinoso y el infraespinoso se la valora en la segunda proyección. También se puede estudiar a las bursas y mediante un estudio dinámico y comparativo se puede establecer la cantidad de líquido articular en el caso de aumento del mismo o alguna otra alteración anatómica. Tiene como contrapartida el defecto de ser operador dependiente y varía mucho con las distintas calidades de equipos y de transductores. Se efectúan cortes longitudinales del manguito de los rotadores y también cortes transversales siguiendo al tendón de la porción larga de la cabeza del bíceps, por ejemplo. En la evaluación del manguito rotador se puede utilizar la ecografía y la resonancia magnética, siendo la resonancia magnética la de mayor utilidad. La tomografía y la radiografía a veces nos aportan hallazgos indirectos de lesión del manguito de los rotadores, pero no tienen definición para mostrar la estructura de los mismos. Es sin duda la resonancia magnética un método de gran definición para la valoración de estructuras anatómicas. Se utilizan bobinas específicas, bobinas de superficie. Mediante el posicionamiento del paciente con el brazo en posición neutra y pegado al cuerpo, se obtienen planos de corte en las distintas proyecciones. En este caso mostramos con una línea amarilla cómo se obtiene el plano coronal oblicuo y con una línea colorada los cortes en el plano de perfil. Las secuencias que se suelen recomendar son Spineco T1, densidad protónica y T2, T2 en saturación grasa, STIR, SPIR, eco gradiente y secuencias 3D en fase fileco. También se pueden usar exámenes con distensión capsular, que es la artrorresonancia, en la que se utilizan secuencias T1 y saturación grasa T1 y T2 con saturación grasa STIR. En el plano axial se debe hacer un escaneo desde la articulación acromioclavicular hacia abajo hasta el receso axilar de la articulación y se repasan las estructuras anatómicas que recién nombrábamos, como ser la articulación acromioclavicular, el músculo supraespinoso y su tendón, la cabeza humeral en el inicio de la articulación, los músculos deltoides, el músculo infraespinoso como en este caso y el tendón del bíceps, que se va haciendo más manifiesto, el infraespinoso y la inserción del supraespinoso, la glena del omóplato y el labro.
En el plano coronal, la valoración se hace desde adelante hacia atrás, a través del músculo subescapular. Luego ya en la articulación con el trayecto del tendón de la porción larga del bíceps, el tendón del supraespinoso en su inserción y el músculo y el tendón del infraespinoso. En el plano de perfil o sagital, previo al ingreso a la articulación acromioclavicular y a la articulación glenohumeral, donde se ve a la escápula en una visión de perfil, con los músculos infraespinoso, subescapular y supraespinoso. La relación de estos con la articulación acromioclavicular, también con la coracoides y el intervalo de los rotadores, la cabeza humeral, el tendón del supraespinoso, hasta el área de inserción. Con gran definición se puede ver en el plano de perfil ligamentos como los ya descritos del coraco acromial, el coraco clavicular y el coraco humeral. Mediante el uso de radioscopía se puede seguir el trayecto de una aguja hasta la luz articular glenohumeral, donde se puede también valorar la difusión del líquido de contraste para la distensión de la cápsula articular previo al examen de artrorresonancia. Es recomendable el estudio con técnicas de saturación grasa en los distintos planos en el examen de artrorresonancia, como en este caso un plano coronal oblicuo, sagital o de perfil, axial y en algunos casos la proyección Haber, que es de abducción y rotación externa. Luego de la distensión capsular, fíjense con qué claridad se puede estudiar estructuras anatómicas, como en este caso en el plano axial, el ligamento glenohumeral medio y el labrum anterior y posterior. En esta imagen de perfil, la distensión capsular demuestra estructuras anatómicas como el ligamento glenohumeral medio y los fascículos anterior y posterior del ligamento glenohumeral inferior, en un sector ya cercano a la inserción del músculo supraespinoso, se ve al trayecto intraarticular del tendón de la porción larga del bíceps. El plano coronal también se ve beneficiado, fíjense el tendón del supraespinoso, y se puede valorar con claridad la cara articular, que muchas veces rupturas de la cara articular pueden quedar enmascaradas o subvaloradas en el examen sin distensión capsular. Otra proyección es la proyección de abducción y rotación externa, donde el tendón del supraespinoso puede ser valorado claramente en el área de inserción. En esta secuencia de cortes en proyección Haber se identifica también, aparte de la imagen del tendón del supraespinoso que ya describimos, la relación del ligamento glenohumeral inferior con el complejo cápsulo-labral. El problema es que a veces en pacientes que tienen antecedentes de luxaciones recidivantes, esta proyección puede condicionar una nueva luxación. Como dijimos anteriormente, la tomografía tiene buena definición para la valoración de estructuras anatómicas óseas, como en este caso en un plano de reconstrucción de perfil, y tiene menos definición para estructuras musculares y tendinosas. La inyección intraarticular de sustancia de contraste, así como permite aumento de la definición de la valoración de estructuras anatómicas y la localización de patologías en el examen de resonancia, sin duda aporta un gran beneficio al examen tomográfico, permitiendo reconocer con una sensibilidad y especificidad superiores al 90% en el diagnóstico de lesiones de rodete glenoideo como en rupturas del manguito de los rotadores. Así, de esta manera concluimos un repaso de las principales estructuras anatómicas del hombro y su valoración con métodos de diagnóstico por imágenes habituales.